Nehemías capítulo 1 versículo 11 dice lo siguiente: Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. El tema en esa mañana: una iglesia unida se ejercita en oración para su visión. El ejercitarse en el quehacer de iglesia. Una iglesia unida se ejercita, se fortalece, se prepara en oración para su visión. Vamos entonces, amados hermanos, a dar inicio a un tema que realmente es un desafío importante desde el contexto en el que nos encontremos, sin importar si eres alguien activo, por decirlo así, sirviendo literalmente en un ministerio, porque a veces asociamos que el servicio tiene que ver con los ministerios que se desarrollan en una iglesia, y nos olvidamos que en realidad todo hijo de Dios está llamado a servir, y hay muchas maneras de servir a Dios, empezando en la Jerusalén propia, ¿no? En nuestro hogar, en nuestra casa, cumpliendo el rol que el Señor nos ha dado. Puede ser el rol como madre, como padre, como esposo, esposa, como hijo, como un buen ciudadano. Bueno, hay muchas maneras de servir, porque todos y cada uno de nosotros estamos llamados a poner en alto el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. En tal sentido, podemos hacer un remember del tema de la semana anterior. La iglesia está llamada a la unidad de una visión. Y decíamos, una visión es concebida por una carga servicial. Todos tenemos esa carga al servicio al cual el Señor nos ha llamado, porque todos como hijos de Dios tenemos que servirle a Él, y lo podemos hacer de muchas maneras, como lo decía hace un momento. Pero la gestación de la visión se cumple por medio de la oración. Vamos a hacer mucho énfasis a la oración, porque desde el mismo tema se nos desafía a esta particularidad esencial en el quehacer de todo aquel que se identifica como la iglesia de Cristo Jesús. Y por eso quisiera hacer una pregunta introductoria: ¿dónde está la iglesia de Cristo? Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, sabemos que el mensaje es para nosotros, no es para el vecino, es para nosotros. Y esto es de vital importancia. Hay muchas visiones que nacen de pensamientos humanos, pero no son de Dios. Si queremos que nuestra visión sea de Dios, tenemos que dejar que la visión sea concebida a través de ejercitarnos en la oración delante de Dios. Y podemos exclamar abiertamente y decir: todos oramos. ¿Qué dicen ustedes? Todos oramos. A ver, no escuché bien. ¿Todos oramos? Amén, gloria a Dios, todos oramos, pero no todos oramos bien. Y ahí es donde tenemos que detenernos. Todos oramos, pero no todos oramos bien. Y uno de los grandes desafíos o más grandes en la vida cristiana es aprender a orar bien. Para todos en esta mañana, no importa si eres adolescente, joven, no importa si eres una persona adulta mayor o eres un adulto en plena edad, todavía de los 40 o 50, no importa los años que tengas en el cristianismo, hay que comprender algo importante. Lamentablemente no oramos bien en muchas ocasiones. Una forma de profundizar en nuestra vida de oración es estudiando las oraciones de los grandes siervos de Dios en su palabra. Hay muchas oraciones acá que podemos nosotros analizar, estudiar. Y cuando comparamos nuestra forma de orar con las oraciones que registra la misma Biblia, tal vez muchos de nosotros nos podríamos sentir avergonzados, pero también si nos sentimos así sería un tremendo desafío a aprender a orar mejor. No es que existe un curso o usted tendrá que hacer un módulo de cómo orar, sino que la misma palabra de Dios a través del estudio profundo nos va enseñando por la guía del Espíritu Santo la manera correcta de cómo debemos de orar delante de Dios. Una de las grandes oraciones en la Biblia es la de este hombre, Nehemías,
un hombre de carne y hueso, un hombre con fortalezas y debilidades, un hombre que sentía pasión por buscar de Dios y presentarse delante de Él, un hombre con problemas, un hombre que tuvo adversidades, un hombre que tal vez tuvo frustraciones, un hombre que tuvo muchas cosas buenas también alrededor de él, sino que en un contexto distinto que nos separan tal vez muchos siglos desde cuando Nehemías hizo esta oración. Y una de estas grandes oraciones en la palabra de Dios lo podemos encontrar en la vida de Nehemías. ¿Cómo oró Nehemías? Es una pregunta importante. ¿Cómo oró él? ¿Qué podemos aprender de su oración? Y en este día vamos a ver algunas características que registra el capítulo 1 en algunos versículos que nos da la pauta para poder caracterizar la oración de este hombre, de la cual el Señor quiere que aprendamos el día de hoy muchas cosas importantes. Primera característica en la oración que hace Nehemías en este capítulo 1 es que tenemos que orar con reverencia. Orar con reverencia. La reverencia es muy importante y el versículo 5 y el versículo 6 nos van a dar esas pautas. Por ejemplo, primero debemos de notar en el capítulo 1, en el versículo 4, en la segunda parte, cómo él termina este versículo, por decirlo así, ¿no? En ese entonces no estaban clasificados por versículos, pero hoy lo tenemos así distribuido. Podemos mirar la parte final del versículo 4, cuando dice lo siguiente: oré, dice ahí, delante del Dios de los cielos. Literalmente en el hebreo, delante significa ante el rostro de. Ante el rostro de Dios. A ese nivel llegó a presentarse en reverencia Nehemías. Nosotros no siempre oramos así. Tal vez no tenemos la claridad de lo que significa orar delante del Dios de los cielos. No siempre oramos conscientes de estar en la presencia de Dios ante su mirada. ¿Usted se ha dado cuenta? Cuando estamos orando, algunos están pensando en cualquier cosa, están con la mirada perdida. Y no porque tengamos la capacidad de poder leer la mente de las personas, pero a veces el rostro dice mucho, más que las palabras. A veces unos están fruncidos, tienen la cara como que descompuesta, otros están pensando en pajaritos, otros tal vez sí están muy atentos a lo que están haciendo en ese momento. Pero al final del día lo que queremos es ejemplificar que muchas veces no estamos orando de manera consciente, teniendo adelante de nosotros al Dios de los cielos. Si fuéramos más conscientes de ello, nuestras oraciones deberían ser muy diferentes, muy diferentes. Nehemías estaba acostumbrado a estar en la presencia del rey de Persia. Imagínense el trabajo que hacía Nehemías, y él estaba muy acostumbrado a interactuar con el rey de Persia. Tal vez usted tiene la oportunidad de trabajar con alguna autoridad. Tal vez alguien de los que están aquí presentes algún día ha llegado a estar ante la presencia del presidente de la República, o del vicepresidente, o de algún ministro, o de algún presidente ejecutivo de una gran firma o de una empresa, o el dueño próspero de un gran negocio. ¿Cómo es el comportamiento cuando estamos ante grandes dignidades? A veces unas elegidas, otras designadas, pero muchas veces y de manera psicológica nos preparamos si es que vamos a tener una cita con una autoridad de una manera espectacular. Nos preparamos mentalmente, psicológicamente, hasta ensayamos qué podemos decir, cómo lo podemos decir, la educación, los modales, etcétera, etcétera, etcétera. Nos preparamos para eso. Nehemías estaba acostumbrado a estar delante del rey. Sabía cómo comportarse delante de Artajerjes. Él lo sabía que no era asunto de ser chistoso o confianzudo o relajado o nada por el estilo. Él sabía comportarse delante del rey de Persia, delante de esta autoridad. La gran dignidad y el poder del rey de Persia requería un comportamiento adecuado. Estamos hablando, haciendo una analogía de cómo era el comportamiento que tenía Nehemías delante de un hombre.
pero la autoridad que representaba llevaba a mirar el comportamiento de Nehemías, sabía comportarse. Y podemos leer en el capítulo 2 lo siguiente. Quiero que me sigas en la lectura. Dice versículo 1 y 2. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20, estamos en Nehemías capítulo 2. Dice claramente, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomó el vino y lo servía al rey, dice. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, dice el versículo 2, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Quédate ahí un momento. Estamos viendo un relato en donde interactúa el rey Artajerjes y Nehemías. Y el rey notó algo en Nehemías. ¿Cómo debe de responder Nehemías? Y mira lo que viene a continuación, la forma de hablar de Nehemías, versículo 3. Y dije al rey, para siempre viva el rey. Qué introducción en su respuesta, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de sepulcro de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Mira cómo responde. Comienza en este versículo, para siempre viva el rey. Mira ahora el versículo 5. Y dije al rey, si le place al rey. Qué educación, qué modal, qué formalidad, qué respeto, qué reverencia ante el rey Artajerjes. Y dije al rey, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Versículo 7. Además dije al rey, si le place al rey. Encontramos una respuesta muy interesante porque evidencia el comportamiento de este hombre ante el rey Artajerjes. Si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Si Nehemías se refería así, reverenciando la autoridad del rey Artajerjes, la pregunta es, ¿merecía Dios algo menos? ¿Merece algo menos Dios que las autoridades en este mundo? ¿Merecía Dios algo menos que el comportamiento que tenía Nehemías frente al rey Artajerjes? Debemos notar algunas características de la reverencia que Nehemías mostró al orar en la presencia de Dios. Y esta característica, dentro de una de las características de la oración en general que vamos a estudiar en esta mañana, podemos encontrar el nombre, cómo se dirige en la oración Nehemías. Y podemos ver que la primera característica en la reverencia es su nombre. Vamos al versículo 5 de Nehemías 1, en la primera parte, dice lo siguiente: y dije, te ruego, oh Jehová, te ruego, oh Yahweh, te ruego, Dios eterno, el Dios de Israel, te ruego. La reverencia en la oración es fundamental, reconociendo a quién nos estamos dirigiendo. Y nos dirigimos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el Dios de los cielos y de la tierra. Y bien claramente lo hace ver. Y dije, te ruego, oh Jehová. Encontramos también otra característica más del nombre, el título. El título en este versículo, cuando claramente en el contexto, en el versículo 4 dice, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Dios de los cielos, dice también el versículo 5. Y hallamos este título que reverencia a Nehemías al Dios vivo y verdadero en otros pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Jonás, para referenciarlo, capítulo 1, versículo 9. El mismo Daniel en el capítulo 2, versículo 18. En el libro de Esdras, en el capítulo 5, versículo 11 y 12. Y en honor a tiempo, también Nehemías 2, versículo 4, que lo voy a leer también. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Estamos hablando de que cuando Nehemías se dirige en oración a Dios, primero reconoce su nombre, sobre el cual todo el mundo tiene que reverenciar. Porque un día toda rodilla
estará doblada delante de Dios. Pero también su título, el Dios, dice claramente al Dios de los cielos. Y estas palabras hablan de la grandeza de Jehová. No es solo un Dios de una parte de la tierra. Estamos hablando que es el Dios de los cielos y la tierra. Es el Dios vivo y verdadero. Cuando tú y yo estamos orando, tenemos que saber delante de quién estamos. También nos hace ver sus atributos. Entonábamos hace un momento unos hermosos cánticos y ahí estaban plasmados esos atributos que también encontramos en la oración de Nehemías. Sus atributos pueden ser morales o naturales. Y acá vemos fuerte, grande, dice el versículo 5, y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. La oración de Nehemías estaba reconociendo también sus atributos. Y aquí encontramos la primera palabra en hebreo, es Él. Como usted me lo está escuchando, Él, que generalmente se traduce Dios. Cuando encontramos en el hebreo esta palabra, quiere decir Dios, aunque la palabra en sí significa fuerte. Algunas versiones usted la va a encontrar, como lo hemos leído hace un momento, en el versículo 5, en la parte C, cuando nos dice ahí, fuerte, grande y temible. En otras versiones usted va a encontrar ya Dios grande y temible. No va a encontrar la palabra fuerte, pero Dios en el hebreo es Él y se identifica como fuerte. Veamos Nehemías capítulo 4, versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. La combinación de grande y temible se repite en algunas partes de la Biblia, porque estamos reconociendo sus atributos. Su Dios no es chiquito. A veces utilizamos, lamentablemente, ciertos epítetos calificativos, adjetivos que en realidad no le corresponden a Dios. Mucha gente le dice Diosito. ¿Usted ha escuchado ese término? Mi Diosito. Mi Diosito, no, mi Dios es grande y fuerte. Yo no sé si su Dios es pequeño. Yo no sé a qué Dios le han presentado, pero el Dios de la Biblia no es chiquito. El Dios de la Biblia es grande y temible. Es el Todopoderoso. A Él le sirvo, a Él le busco, a Él le clamo. Entonces, no se deje de llevar por estas tradiciones que lamentablemente venimos tergiversando la Biblia. No existe un Diosito. Existe el Dios vivo y verdadero. Yahweh Sabaoth es su nombre. Cuando encontramos estos adjetivos grandes y temibles, nos hacen pensar en la revelación cuando Dios se presenta en el monte Sinaí de una manera que no es literal como usted y yo podemos decir, estoy viendo a Dios en este momento. Es una manifestación, una revelación. Y puedo leer Deuteronomio 10:17 como referencia en esta mañana. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Nos hace recordar cuando Dios se revela en el monte Sinaí y encontramos esta particularidad de los atributos de Dios. Dios grande, poderoso y temible. También en los salmos podemos encontrar algunas referencias. Por ejemplo, en el Salmo 66, del 3 al 5, encontramos que dice: decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantarán a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Y podemos seguir encontrando muchas referencias que nos invitan a ver los atributos de Dios. Los atributos.
encontramos el nombre, encontramos sus títulos, encontramos sus atributos. Por ejemplo, Nehemías había estudiado estos pasajes. Nehemías, a pesar del cargo que tenía y sus ocupaciones importantes, nunca dejó de hacer el estudio profundo de aquellas palabras que se venían ya dando en revelación a través de los profetas al pueblo de Dios. Nehemías había estudiado muy bien estos, por decir así, estos trazos de las Escrituras, hoy llamados versículos tal vez para usted y para mí, y su concepto de Dios estaba formado por ellos. ¿Qué concepto usted tiene de Dios? ¿Cuáles son los conceptos que usted ha podido realmente empoderarse de ellos a través del estudio en el tiempo que ha transcurrido en su vida cristiana? ¿Cuál es su concepto del Dios que vive y reina? Del Dios todopoderoso, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuál es el concepto que usted tiene de Dios? Tal vez ingenuamente lo ha venido identificando y lo ha hecho chiquito, lo ha hecho pobrecito, lo ha hecho ingenuo, lo ha hecho limitado, porque no tenemos claridad de las Escrituras. Y cuando oramos, no estamos orando con el concepto real de quién es Dios. Por eso es importante ver estos ejemplos. Nehemías también resalta la fidelidad de Dios y su gran compasión, su benevolencia. Todos los días del año se revela la misericordia de Dios. Aunque muchos la quieran negar, es ahí muy literal la creación de Dios, lo que anuncian las obras de sus manos, lo que anuncia la gloria de Él, que es los cielos. Algo más que encontramos en la oración para ver la reverencia que le da Nehemías es su soberanía. Nehemías se describe a sí mismo de la siguiente manera. Vamos al versículo 6 nuevamente de Nehemías 1. Y en la primera parte encontramos que dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Cuando nosotros reconocemos la soberanía de Dios, nos tenemos que ubicar donde nos corresponde. Somos esclavos, somos siervos. Amados hermanos, somos siervos. Y bien lo dice Nehemías, de tu siervo, dice: que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Él era el copero del gran rey Artajerjes. La gente abría paso ante él porque, a pesar del servicio que puede ser tal vez muy doméstico, muy básico, servirle la copa al rey, era un gran cargo en esa época. Imagínense, era una gran responsabilidad. La gente le abría paso e incluso le tenían tremendo respeto y hasta temor, porque Nehemías siempre tenía acceso al rey y pudiera aprovecharse acercándose al rey para hablar mal de alguien. Entonces la gente le temía, la gente le abría paso, la gente lo respetaba. Sin embargo, todo esto no afectó el corazón de Nehemías en nada. No se registra, según la descripción que da la palabra de Dios, que en él hubiera orgullo, petulancia, egolatría. No existe esos calificativos en la vida de él. Más bien, viendo lo que significaba estar delante de Artajerjes, él meditó bien sobre lo que significaba dirigirse al Dios vivo, eterno, soberano en oración. Más bien él relacionaba: si yo delante de este rey de carne y de hueso, pecador, me presento de él con tanta reverencia, ¿cómo no lo vamos a hacer delante de Dios? ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar? A veces hacemos más bien lo contrario. Le damos todo a este mundo y a los que representan sus distintas autoridades, y a Dios le damos migajas, sobra. Con Dios a veces hablamos así, dándole la espalda, dándole la sobra del tiempo, dándole migajas. Pero si se tratara de ir a ver al presidente de la República, yo le aseguro que todos aquí o compran un smoking o alquilan un smoking, se va a un spa, se arregla bien, porque voy a ir a ver al presidente de la República y me voy a aprender unas palabras elocuentes y voy a parafrasear de una manera que se note que yo
tengo reverencia ante esa autoridad. Qué lindo sería hacer lo mismo sabiendo que hoy tengo un encuentro con mi Dios. Qué lindo sería saber que hoy voy a orar y me voy a preparar de la mejor manera. Para Nehemías esto era una hermosa oportunidad de ver que si delante de Artajerjes me comporto así, delante de Dios voy a dar todo lo mejor de lo mejor. Para él significaba mucho. Aprovechó bien su posición de copero del rey para saber cómo guardar reverencia delante del Dios de toda la tierra. Hay una reflexión importante en todo esto. ¿Es un privilegio servir a Dios, sí o no? Dígamelo usted así, sin mentirle a nadie, porque Dios está viendo todo. ¿Es un privilegio servir a Dios, sí o no? Pero también hay un peligro. Hay un peligro para los siervos, sea en la casa, sea con la familia o sea en la iglesia. Hay un peligro también porque podemos comenzar a sentirnos un poco orgullosos porque servimos al Dios vivo y verdadero. Hay que tener mucho tino, una manera de saber si un siervo, un hijo de Dios con la responsabilidad que Él nos ha dado, sea dentro de la obra, sea dentro de la familia, sea dentro del contexto donde tú y yo nos llevemos, nos haya afectado de esta manera, tal vez existiendo en nosotros ego, orgullo, porque a veces nos convertimos en legalistas, a veces sentimos sobre nuestros hombros un engaño tal que nos queremos más que las demás personas y no es así. Nos pudiéramos preguntar cómo nos acercamos a Dios. ¿Nos acercamos a Dios como Nehemías se acercaba? ¿Con reverencia? ¿Reconocemos delante de Dios sus atributos? ¿Reconocemos quién es Él? El Dios de los cielos y la tierra. Lo hacemos sabiendo de que Él es el soberano y nosotros somos los esclavos. ¿Cómo nos acercamos a Dios en el día a día? Usted ha visto la oración del hambriento. ¿Cuánta gente solo en el día hace una oración, la del hambriento? ¿Sí sabe cuál es la oración del hambriento? Están en una mesa, 4 personas, van a sentarse y le dicen al uno, ora. Y mientras ya cierra, él ya terminó de orar, ya va a comer. ¿Cuál fue la oración? Imagínense, a veces ese es el único tipo de oración que tenemos en el día y hay que tener cuidado. Tenemos que ver todas estas características en la oración. Yo te animo, amados hermanos, amado hermano y amigo, en este día a mirar cómo te acercas a Dios. Te acercas con reverencia, reconociendo estas características en tu oración. Yo creo que vamos por buen camino, si es así. También encontramos dentro de la oración de Nehemías cómo tenemos que aprender, ¿no?, a orar en reverencia, pero también tenemos que orar con la comprensión de lo que es el pecado. Hay muchos lugares donde no se habla del pecado porque no es negocio hablar de pecado. No es negocio confrontar al que va a una iglesia y decirle que tiene que mirar su vida delante de Dios, que está llena muchas veces de pecado. Pero gracias a Dios que en esta congregación, en esta iglesia, no hay compromiso con los hombres. El compromiso es con Dios. Y el compromiso que tenemos con Dios es hablar su palabra tal como está. Entonces, Nehemías sí tenía claro lo que era el pecado. Cuando tú y yo oramos delante de Dios, tenemos que orar con la comprensión de lo que es el pecado. Y esta segunda característica nos deja ver la oración de Nehemías. Esto desprende el conocimiento de Dios. Conocer la palabra de Dios. Si Dios es el Dios de los cielos, entonces Él sabe todas las cosas. Él es omnisciente. ¿Cuántos saben que Dios ahorita los está leyendo? Está leyendo tus pensamientos, está leyendo tu corazón. A Dios no lo podemos engañar. No seamos en ese sentido ingenuos de creer que podemos engañar a Dios. Dios sabe todas las cosas. Él ve todo en nosotros. Él ve nuestros pecados. Cuando caemos en pecado, Él lo ve. Él está ahí. Él está presente. Él está viendo. Él está oyendo. Por tanto, lo primero que tenemos que decirle cuando nos acercamos a Dios en oración es que somos pecadores.
Alcen la mano solo los pecadores nada más. Gracias a Dios allá arriba no hay pecadores, ¿no? Alcen la mano los pecadores. Alcen la mano, amado hermano. Somos pecadores, pero en Cristo Jesús somos redimidos. Amén. La sangre preciosa de Cristo nos lavó de todo pecado. Gloria a Dios. Pero eso no significa que no reconozcamos delante de Dios porque estamos en esta carne. Estamos en esta carne porque la carne es débil, hermano. Alguien dijo por ahí, es débil. No, es débil. Incluso me acordaba de un pensamiento en este momento. Cuando tu carne no quiere ir a la iglesia, llévala porque ella no se manda. Así debe de ser. Amén. Así que si el domingo su carne dice me quiero quedar, tráela igual, porque ella no se manda. Yo creo, amados hermanos, que lo que primero tenemos que hacer delante de Dios es reconocer que somos pecadores. No tiene sentido tratar de fingir otra cosa o luchar contra lo que Dios dice de nosotros. Al acercarse a Dios en oración, Nehemías confesó los pecados de la nación. Vamos al versículo 6 de Nehemías 1. En la segunda parte dice: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Fueron esos pecados que produjeron la disciplina de Dios, que resultó al final del día en el exilio. Pero Nehemías reconocía, fueron esos pecados que ocasionaron la destrucción de Jerusalén. Sí, y Nehemías lo reconocía con justa razón, lo confiesa. Es más, al acercarnos a Dios hay que identificar como lo hizo Nehemías. Nehemías se identificó con esos pecados. Y dice también este versículo: los pecados que hemos cometido contra ti. Cuando estamos pecando, amados hermanos, pecamos contra Dios. Pecamos contra Él. Él lo confesó. Nehemías no trató de echarle la culpa a otros. No criticó y condenó a otros, sino que se incluyó a sí mismo en la confesión del pecado. Los sabios buscan solución, los inútiles buscan culpables. Y Nehemías no estaba buscando culpables. Nehemías no le estaba echando la culpa de lo que pasaba en Jerusalén a otros. Él se incluyó. Él también dijo: mía es la culpa. Él confesó también su pecado. Nehemías detalló los pecados. Versículo 7, vamos a leerlo. Dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Él no trató nunca de excusar los pecados, nunca trató de disminuirlos, fue honesto. La mejor manera de agradar a Dios es siendo honesto, porque al final Dios ya lo sabe. ¿Qué tratamos de esconder? No podemos esconder nada, hay que ser muy honesto. Él habló fuertemente: cuando usted ora delante de Dios, sea honesto, reconozca su condición, tenga claro y determinadamente bien identificado lo que comprende por pecado. Pregunta sería en este día: ¿por qué es importante la confesión de pecado cuando oramos? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Podemos escuchar las palabras de Salomón. Voy a referenciarlas, Proverbios 28:13, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Porque Dios sabe, pues, es más o menos como que usted quiera hacer una parodia y que Dios lo está viendo a usted y yo le diga: hijito, ¿qué parte tú no has comprendido que yo soy omnisciente? No has comprendido de que yo lo sé todo, que yo te veo lo más profundo de tu ser. Yo soy el que puedo realmente conocer el corazón del hombre. Y muchas veces, sabiendo todo eso, seguimos a Dios ocultándole las cosas, ocultando los pecados. No sea ingenuo: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Ahí está una clave importante: confesar y también apartarse. Confesemos y apartémonos
para alcanzar misericordia. Eso es arrepentimiento. En ese sentido, cuando confesamos los pecados, promueve la humildad en la presencia de Dios. Seamos humildes. Nos ayuda a asumir nuestra responsabilidad por lo que somos. Nos ayuda a ver la verdadera naturaleza del problema que enfrentamos. Pero sobre todo, un corazón contrito, humillado, arrepentido, honesto delante de Dios, le garantiza que Dios le va a escuchar. Dios le va a escuchar. Por ejemplo, podemos ver esta parábola, Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Siempre había un porqué, ¿no? El Señor contaba una parábola. Versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. 2. El uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo era el estudioso, ¿no? El de la ley, ¿ya? Un estudiante docto de la ley. El publicano era un judío vendido al imperio, entre comillas, porque cobraba el impuesto. Por ejemplo, Mateo era publicano. Entonces dice el versículo 11: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres. Linda oración, ¿no? No soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, y que dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí encontramos, amados hermanos, una linda lección de cómo, si nos presentamos delante de Dios de una manera honesta y sobre todo con claridad, reconociendo lo que somos, Dios nos va a escuchar. Dios nos va a escuchar. ¿Somos realmente conscientes de la gravedad de nuestros pecados? ¿Somos realmente conscientes de ello? ¿Usted está consciente de lo que vino haciendo el día de ayer? ¿De lo que hizo hoy en la mañana? ¿De lo que hizo la semana pasada? ¿Está consciente de la gravedad de nuestros pecados? Nehemías estaba muy consciente. Nehemías estaba consciente de las consecuencias de lo que se estaba viviendo en Jerusalén. Era producto del pecado. Reconozcamos con claridad delante de Dios y seamos honestos delante de Él en confesar nuestros pecados. Otra característica en la oración no solo tenía que ver con la reverencia, que hay que orar con reverencia. No solamente hay que tener una clara comprensión de lo que es el pecado, sino también hay que orar centrados en las Sagradas Escrituras. Hay que orar centrado en la palabra de Dios. Al acercarse a Dios en oración, Nehemías no trajo sus pensamientos, no traía sus propias ideas. Más bien, por el contrario, fue lo que él hizo: ir a las Escrituras, revisar las Escrituras y recordarlas ante Dios lo que él ya había dicho, lo que él ya había prometido. Buscar de Dios a través de las Escrituras en la oración. Lo hizo no solo para reconocer que Dios tuvo el derecho de castigar a Israel por su pecado, sino más bien para traer a la mente las promesas de Dios. Veamos el versículo 8 de Nehemías 1. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Estaba claramente reconociendo que lo que estaban viviendo era consecuencia del pecado. Si vosotros pecareis, eso iba a pasar. Pero él va más allá. También lo hace para traer a la mente lo que Dios había prometido. Las promesas de Dios. Promesas de Dios, amados hermanos. ¿Cuántas promesas Dios tiene para su vida?
¿Cuántas promesas Dios le ha hecho a usted? ¿Cuántas promesas? Usted tiene claramente identificadas las promesas de Dios en su vida. Este hombre sí estaba claro de lo que Dios había prometido. Y Dios le había prometido, dice el versículo 9, pero si os volviereis a mí, siempre hay una oportunidad delante de Dios. Pero si volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Amados hermanos, es muy importante comprender la necesidad de orar en base a las Escrituras, de orar a la luz de la palabra. Al Señor le encanta, si pudiéramos parafrasear de esta manera, que recordemos delante de Él lo que dicen las Escrituras, no nuestros pensamientos, no en nuestras ideas. Mucha gente se deja convencer desde un púlpito con ideas de hombre y rechaza la palabra y se comienza a repetir varias cosas que no están escritas en la Biblia y esperando falsas promesas. Las promesas de Dios están en su palabra. Y si usted quiere orar de la manera correcta, como lo hacía Nehemías, tenemos que ir a las Escrituras, tenemos que ir a la palabra de Dios. Cuando el Señor dice, no te voy a desamparar, no te voy a abandonar, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, no es palabra de hombre, es la palabra de Dios. Así que usted tiene, cuando se sienta solo, decepcionado, sin esperanza, buscar la palabra de Dios y presentarse delante de Él. Claro está, que si se siente solo, que si se siente sin esperanza, que si se siente abandonado, es porque tal vez hay pecado en la vida y no se ha reconocido. Entonces aquí nos deja claramente una enseñanza. Es nuestra actitud la que delante de Dios genera un punto de quiebre importante. Oremos con la palabra. Indicar que nuestras peticiones no surgen de nuestras propias ideas, sino de lo que Él nos ha prometido. Fiel es el que prometió. ¿Cuántos lo creen? Fiel es el que prometió. Dios es fiel, amados hermanos. Durante todo un año hablamos de la fidelidad de Dios y encontramos en su palabra este atributo importante. Él no se puede negar a sí mismo porque Él es fiel. Nehemías estaba trayendo a la memoria lo que estaba escrito en el Pentateuco. Ahí en esas escrituras, en la instrucción, en el Torá, en el Taná, como usted lo quiera ver, amados hermanos, en el Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio capítulo 30, versículos del 1 al 5. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Él había meditado, amados hermanos, mucho sobre este pasaje. Había meditado de tal manera que lo encontramos registrado en este libro que lleva su nombre, que por cierto él no lo escribió, ¿no? Pero ahí está esta palabra que llega para nosotros. Llega para nosotros. La carga servicial que Nehemías sentía por Jerusalén se transformó en una visión. ¿Cómo está tu Jerusalén? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están ahí tus hijos? ¿Cómo está lo que tú llamas el núcleo familiar? ¿Cómo lo ves con los muros derribados? Hay que levantar nuevamente vallado alrededor de tu Jerusalén. Reconoce que si está así tu Jerusalén es porque tus decisiones, reconociendo tu pecado delante de Dios,
son los que te han llevado hasta allá. A veces no entendemos por qué en la familia hay tanto dolor, resentimiento, distanciamiento, egoísmo, pelea, pleito. A veces no entendemos nada de esto porque lo hacemos naturalmente, pero si lo hacemos a la luz del Espíritu Santo ministrándonos, entenderemos que si mi familia está así, que si mi Jerusalén está caída, es porque hay algo que necesitamos solucionar ahora. Y lo que él estaba haciendo era clamar a Dios, reconociendo su condición. La carga servicial que Nehemías sentía para Jerusalén se transformó en una visión por medio de su meditación a la luz de la palabra de Dios. Necesitamos, amados hermanos, analizar cómo estamos viviendo. El peligro, amados hermanos, que hoy existe es que hay muchos siervos misionarios, muchos tienen grandes visiones a la luz de lo que hayan ellos concebido. Lo que preocupa es que muchas veces estos siervos con visiones no siempre se manifiestan en estudiar la palabra. Visiones que vienen, discúlpeme el término, por problemas estomacales más que por las Sagradas Escrituras. Cuando las Sagradas Escrituras realmente están concebidas en tu vida, tu visión va a ser a la luz de la palabra. ¿Quién no quiere ver una familia restituida? Dígame, ¿quién no quiere ver una familia avanzando, espiritualmente prosperando? ¿Quién no quiere ver a todos los suyos a los pies de Cristo? Qué pena es que muchos que antes profesaban a Cristo hoy están totalmente apartados. Muchos que un día se pararon aquí, muchos adoraban desde aquí, hoy están en el mundo perdido. Pero estamos orando por ellos. ¿Acaso no era Nehemías el que decía en su oración por sus hermanos en Jerusalén lo que estaban pasando por sus malas decisiones? Hagamos propia esta carga servicial, amados hermanos. Si nuestra visión no está fundamentada en la palabra, entonces no hay visión de parte de Dios. Si tu visión solamente es en base a tus ideas, vamos a tener un problema muy serio. Dios quiere que la visión sea a la luz de la palabra. Hay que someterse a las instrucciones bíblicas. Hay que someterse a lo que Dios nos dice en su palabra. Si nosotros hacemos lo contrario a la palabra, entonces no viene esa visión de parte de Dios, aunque pueda ser muy buena. No todo lo que aparentemente es bueno a nuestros ojos humanos es bueno delante de Dios. Tenemos que someternos a la palabra. Tenemos que someternos a lo que Dios ha dispuesto. Tenemos que someternos a las Escrituras. Pero si no tenemos una buena base bíblica, si usted no estudia la palabra, corremos el riesgo de inventar visiones humanistas, de inventar visiones que no siempre serán edificantes para el pueblo de Dios. Y dado que Nehemías conocía bien las Escrituras, él sabía lo que Dios había prometido: restaurar a su pueblo. Leamos Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Como Dios aún no lo estaba haciendo, Nehemías se animó a clamar a Dios en oración por él, recordando lo que él había prometido. La carga servicial trae una visión, y esa visión tiene que estar fundamentada en la Escritura, en la palabra. Tenemos una visión para nuestra vida cristiana. Tenemos esa visión en nuestras vidas. ¿Cuál es la visión que Dios nos ha dado como iglesia este año? La visión que Dios nos ha dado para este año: una iglesia edificándose en amor. Pero no porque al pastor le pareció bonito, algo bastante cool, ¿no? Ya vamos a tener ahora una iglesia que se edifica en amor. No es porque el pastor no tenía nada más que hacer y le vino ese rayo de luz un día en la noche. No. La base bíblica, Efesios 4:16. Si sentimos una carga servicial y nos vamos a las Escrituras, Dios nos va a dar una visión. Dios nos va a dar a través de su palabra. Y tenemos una visión para nuestra vida cristiana. ¿Estamos seguros que esa visión refleja lo que Dios quiere hacer?
¿Cómo lo podemos saber? ¿Qué sustento tenemos? ¿Cuál es su base bíblica? Todo eso, amados hermanos, lo responde la palabra de Dios. Busquemos, amados hermanos, la palabra de Dios. Pero finalmente, amados, encontramos la última característica en este día en la oración de Nehemías. Tenemos que orar reconociendo la soberanía de Dios. Dios es soberano. Hay muchas oraciones que a veces son comprometedoras. Muchas. Por ejemplo, un caso muy sonado pasó hace algunos años. Creo que fueron antes de la pandemia, creo que habrá sido. En donde un hombre muy conocido en el mundo cristiano, un adorador, un cantante, un salmista, como usted lo quiere identificar, tuvo una enfermedad catastrófica y se hicieron lamentablemente por el morbo y por todo lo que a nuestro alrededor existe, cosas buenas que vienen de parte de Dios y cosas que vienen matizadas con el membrete de que vienen de Dios. Y se comenzaron a hacer shows prácticamente detrás de una petición que tenía que tener la más clara sinceridad de Dios, que era pedir por la salud de alguien, precisamente de este hombre. Se hicieron declaraciones proféticas, se hicieron en ese momento muchos que ya un poco más cerraron la Biblia y ellos comenzaron a dar la nueva revelación. Y ellos profetizaban, decretaban y declaraban que ese hombre iba a ser sano. Mi pregunta es, ¿y si a Dios no le place? Y si a Dios no le place que esa persona sea sana, sino que ese día se muere, ¿cómo queda usted? ¿Cómo quedamos nosotros? ¿Cómo quedaron todos ellos? Y lamentablemente repercute en todas las demás iglesias. Y quedamos, amados hermanos, lamentablemente mal parados como pueblo cristiano. Porque el caso fue que este hombre murió. Este hermano murió. ¿Y dónde quedaron todos aquellos que salieron en fila a ridiculizar a Dios? La pregunta es que si yo no reconozco la soberanía de Dios, ¿dónde me ubico? ¿Me pongo al lado de Dios? ¿Me pongo por arriba de Dios? ¿O lo mando a Dios primero y después llego yo como el gran superhéroe? ¿Dónde ubico a Dios si no reconozco su soberanía? ¿Dónde lo ubico? Dios tiene que hacer su voluntad. Estamos frente a un problema tan neurálgico en el mundo entero. Hay simuladores que dicen que de darse una posible guerra en 3 horas estaría destruida Europa. No sé si usted ha visto ese video. Y estamos orando para que Dios haga un milagro, para que Dios en su infinita gracia y misericordia detenga eso. Pero Él es el soberano. Escritas están todas estas cosas. Cuando nosotros estamos orando delante de Dios, no es para que Dios cambie de opinión precisamente, sino para que Dios tenga misericordia del clamor de un pueblo. Pero Él sigue siendo el soberano. Nehemías tenía claro el amor que él tenía por Jerusalén, lo que él quería por Jerusalén. Pero la pregunta es, ¿qué pensaba Dios de Jerusalén? Al final es Él el que tiene la soberanía. Él es el que dice y hace, el que puede hacer y deshacer. ¿Cómo quedó todo eso? Es impresionante notar este énfasis que Nehemías coloca sobre la soberanía de Dios. Versículo 10 y versículo 11, amados hermanos, es necesario saber ubicarnos. Y Nehemías estaba bien ubicado. Los judíos, dice ahí claramente. Vamos al versículo 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Los judíos son tus siervos y tu pueblo. Tú eres el soberano. Somos siervo tuyo, somos tu pueblo. Existen porque los redimiste. Solo por eso existen, por tu gran poder y con tu mano poderosa. Reconocía la soberanía. Nehemías pide, incluso en el versículo 11, que es el versículo central que tomamos en esta mañana: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre.
Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Concede también a tu siervo. Nehemías sabía, Dios está acá. Él es el soberano, Él es el creador de todas las cosas. Yo soy su esclavo, yo soy su siervo. Un siervo se postra, un siervo pone su rostro en el piso delante de Dios. Alguien un día en la historia que Dios nos ha dado a conocer se sublevó. Dios creó los ángeles y Dios había creado un hermoso ángel, Lucifer. Y Lucifer parece que algo se le tocó, no sé, ahí algún tornillo se le aflojó y se quiso sublevar y se quiso poner por encima de Dios. ¿A dónde fue a parar? No solo él, sino también sus seguidores. ¿Qué pasa cuando nosotros no reconocemos y nos dejamos llevar por el orgullo? Cuando no reconocemos que Él es el que al final manda. Dios es el que tiene la última palabra. Dios es el soberano. Nehemías lo registra en estos versículos, siempre reconociendo su posición. Soy esclavo tuyo, soy tu siervo, soy tu pueblo, tú eres mi Señor. Y es de gran importancia, amados hermanos, al meditar sobre la soberanía de Dios. ¿Qué es lo que notó Nehemías? Varias cosas. Primero, él era el siervo, Dios es el amo. ¿Quién es usted? Dígalo en esta mañana, ¿quién es usted? No nos escuchó, ¿quién es usted? Somos siervos, ¿no? Dios es el amo. La responsabilidad de Nehemías no era inventar su propia visión, sino captar bien la visión de Dios a través de su palabra. Él podía sentir muchas cosas por Jerusalén, pero Dios es el que tiene la última palabra. También dijo, por todo el prestigio que tenía como copero del rey. Él también nos hace ver esta característica. Era un hombre de prestigio, respetado en su comunidad, en su medio. Nehemías al fin y al cabo era simplemente un hombre, sin importar la posición, sin importar la postura, el cargo, los títulos, lo que usted desempeña en esta tierra. Nunca se atreva a pensar que por lo que tiene en esta tierra usted va a estar dándole a Dios órdenes y que Dios se someta. Cuando usted comienza a escuchar, amados hermanos, los decretos, corra, huya, salga de ahí. Ahí hay locura, ahí no puede haber otra cosa. El único que decreta es Dios. Amén. Dígalo conmigo, el único que decreta es Dios. Y si yo voy a declarar algo, declare la palabra de Dios. Entonces cuando diga yo declaro, bueno, voy a declarar lo que dice en Nehemías capítulo 1, versículo tal. Es muy distinto a que yo declaro que en este día no va a haber sol. Yo declaro en este día que todos van a ser prosperados. Yo declaro esto. ¿Quién es? El Señor se ha de reír de la ingenuidad de la gente. Por eso, amados hermanos, tenemos que tener claridad en reconocer la postura que tenemos delante de Dios. Nehemías meditó lo que Dios había hecho por Israel en tiempos pasados, y lo dice el versículo 10, pero también pidió ayuda para poder dirigirse al rey Artajerjes. Si algo iba a pasar, amados hermanos, era solo porque Dios en su soberanía lo iba a hacer, no Nehemías. Dios le da esa facilidad para que él pueda presentarse ante el rey Artajerjes y que haya las puertas abiertas para poder cumplir el propósito de Dios. Cuando usted le pide algo a Dios, Dios abre puertas, si es que se lo va a dar. Si no le va a dar, Dios le cierra la puerta y no ha pasado nada. Usted continúe, usted respete, usted acepte la voluntad de Dios. Aunque Nehemías estaba por hablar con el rey Artajerjes, su confianza nunca estuvo en el rey de Persia, sino en Jehová de los ejércitos, en el Rey de Reyes y Señor de señores. Nehemías cierra toda esta oración, amados hermanos, cierra toda esta oración reconociendo su postura delante de Dios. Y nosotros debemos de reconocer también la soberanía de Dios en nuestras vidas y en toda la creación. Nunca camine dejando a Dios a un lado, nunca lo minimice a Dios.
nunca lo abandone a Dios. Todo lo que tenemos y lo que somos por la gracia infinita de Dios. Y solo Él es el que nos puede llevar a donde Él le place. Corremos el riesgo de pensar muchas veces que somos nosotros los que hacemos la obra y no Dios, si no reconocemos la soberanía de Dios. Esta oración es hermosa, amados hermanos. Una oración que te invita a reflexionar, aunque parece un tema muy largo, pero es un tema muy rico, porque es un mensaje de parte de Dios para nosotros. Queremos crecer, queremos ser edificados en amor, tenemos que aprender de esta visión. La visión que tuvo Nehemías se concibe en la oración. Vamos a orar, vamos a cambiar de posición. Yo quiero que tú ahí paradito cierres tus ojos y que reflexionemos sobre lo que Él ha hablado en esta mañana. En esta mañana hay que sacar las aplicaciones y las elecciones para nuestras propias vidas, para lo que estamos viviendo en estos tiempos, para lo que está sucediendo en el mundo entero. Tenemos, amados hermanos, la necesidad como pueblo de Dios de sentir esta carga servicial, pero que nos lleva a una visión sustentada en la oración, reconociendo que a Dios hay que saber reverenciarlo. Nuestras oraciones tienen que tener reverencia. Reconozcamos que cuando oramos estaremos delante de Dios, no delante de los hombres comunes, corrientes de carne, sangre y hueso, que son todos los mortales que han vivido, los que viven y los que vivirán mañana en esta tierra. Todos van para el mismo lugar. Al principio y al fin comienza una formación que Dios en su perfecta obra nos permite ver cómo es la vida en sí, cómo se forma la vida. Pero también cuando todos terminan en una caja, porque está escrito aquello, que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando todos llegan a una caja y van a un hueco y son sepultados bajo la tierra, ¿qué es lo que puede diferenciar? Solamente aquellos que tienen a Cristo Jesús, que su vida estará siempre en la eternidad delante de Dios. Amados hermanos, Dios nos advierte sobre una visión que recibió esta iglesia a la luz de la palabra. Y la visión de esta iglesia es alcanzar almas para Cristo aquí, allá y en el mundo entero. Y la sustentamos en la gran comisión. La sustentamos, amados hermanos, creyendo de que en la palabra de Dios encontramos todos los justificativos para que esta visión sea una realidad. Esta visión no fue dada a hombre en particular, a alguien que desempeña un cargo. Esta visión fue dada a todos aquellos que se identifican como parte de esta familia Primera Iglesia Bautista de Guayaquil. Todos tenemos la misma carga servicial y tenemos una visión en Cristo Jesús. Pero para poder llegar a donde Dios nos quiere llevar, Él nos prepara, nos anima, nos capacita. Dios no llama al capacitado, Dios capacita al que llama. Y si tú has venido a los pies de Cristo y sientes la necesidad de poder alinearte con la visión que Dios nos ha dado, es el momento de poder presentarte delante de Dios, reconocer cuál es tu función en este momento como pueblo de Dios. Hay mucha necesidad en el mundo. Se dice que aproximadamente 34 millones de personas morirían si se desata una guerra. 57 millones más quedarían heridos y de esos quién sabe cuántos morirían, según el simulacro. ¿Ustedes creen que eso es un número bajo? ¿Cuántas de esas personas mueren sin Cristo? Hoy ya no hay pretexto para decir es que no sé cómo predicar y mandar el mensaje. Hoy simplemente compartiendo un link, compartiendo en tus redes, mandando el mensaje a través de un link en el WhatsApp o a través de una cuenta en el Facebook, puede ser canal de bendición para tanta gente que se está perdiendo sin Cristo Jesús. Gloria a Dios por lo que Él nos ha dado como desafío. Y lo estamos viendo, estamos dando los primeros pasos. Alguien dice, bueno, este pastor sueña en grande. No, amados hermanos, lo que pasa es que mi Dios es grande. Y como mi Dios es grande, Él no nos limita.
Él solamente nos desafía a creerle. Y yo le creo a Dios. Le creo que Él nos llamó como embajadores para predicar a toda criatura. Claro está que hay que comenzar por la Jerusalén. Miremos cómo está Jerusalén. ¿Está sintiendo el mismo dolor que sentía Nehemías al ver a Jerusalén o al escuchar las noticias de Jerusalén? ¿Cómo está tu Jerusalén? Tal vez está golpeada, tal vez los muros están abajo, tal vez hay dolor, tal vez hay hambre, hay angustia. Pero ¿qué hacemos por entonces pedirle al Señor que Él restablezca nuestra Jerusalén? Hagamos lo que hizo Nehemías. Busquemos esa visión. Dios quiere lo mejor para ti y para los tuyos. Dios quiere darte lo mejor en este día. Y lo mejor es que estés a cuenta con Él por medio de Cristo Jesús. Nuestra riqueza es espiritual. Y alguien dice, bueno, eso es utópico. No, amados hermanos, eso es real. Porque mis riquezas son celestiales. Mis riquezas no se van a quedar en este mundo. Mis riquezas estarán conmigo por la eternidad. Porque en Cristo Jesús está escondida nuestras vidas delante de Dios. Amados hermanos y amigos, esta tierra es pasajera. Esta tierra tiene un tiempo establecido para cumplir el propósito que Dios le dio al hombre. ¿Por qué desperdiciar la eternidad con las migajas en esta tierra? Más bien aprovechemos el corto tiempo en esta tierra para poder sembrar para lo eterno, para poder atesorar para la eternidad. Vamos a orar. Eterno y soberano Dios, exaltamos y glorificamos tu santo y poderoso nombre. Eres tú, mi Dios amado, Padre bendito, a quien en este día tu pueblo, Padre bendito, rinde tributo, exaltación y adoración. Alabamos y glorificamos tu santo nombre. Hoy, Señor, no es un día cualquiera, es un día maravilloso, es un día especial. Es un día donde la oportunidad de vida está aquí latente. Señor, reconocemos que tú eres Jehová de los ejércitos, que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, que tú eres, mi Dios amado, el Todopoderoso, omnipresente, omnisciente, omnipotente, que tú eres amor, que tú eres, mi Dios amado, fiel, que tú eres benevolente. Eres tú, Señor, mi Dios amado, delante de quien nos presentamos, reconociendo, mi Dios amado, nuestra condición como pecadores en esta tierra. Mas sin embargo, Padre bendito, en tu amor infinito y en tu justicia, Señor, enviaste a Cristo Jesús a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y por eso tu palabra dice que todo aquel que ha creído en Él, que lo ha recibido a Él, tú le diste la potestad de llegar a ser hijo tuyo, Señor. Y hoy, como hijos tuyos, Señor, en este día, Padre bendito, reconociendo tu grandeza, reconociendo que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que tú eres el que vive y reina por los siglos de los siglos. A ti, Señor, es que buscamos con un rostro y con un corazón contrito y humillado, para exaltarte, Dios eterno, para alabarte, para glorificarte en el nombre de Jesús, reconociendo nuestros pecados, Padre bendito, reconociendo, Señor, mi Dios amado, que hemos pecado, y lo reconocemos delante de ti, porque también reconocemos los pecados de nuestra nación. Reconocemos, Señor, el pecado de idolatría, reconocemos, Señor, el pecado de orgullo, reconocemos, Señor, el pecado que hay en esta nación, y te pedimos perdón por ello en el nombre de Jesús. Que tengas misericordia, mi Dios amado, ten misericordia de esta nación. Ten misericordia, Señor, porque hay una pandemia que está envolviendo a este país, y no es el coronavirus, es la delincuencia, es la violencia, mi Dios amado, son las drogas, la prostitución. Y te pedimos en el nombre de Jesús perdón por nuestros pecados y ofensas. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia no seamos pasivas. Señor, mi Dios amado, que como iglesia del Dios vivo y verdadero seamos esa iglesia viva, activa, que comienza a predicar tu palabra, que comienza a llevar este mensaje de esperanza y de salvación. Mi Dios amado, hay una carga servicial en nuestros hombros, mi Dios amado, y hay una visión
que tú nos has dado como iglesia y a la luz de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, lo creemos. Creemos, Señor, que tú nos llamaste y nos sacaste, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, tú quieres que seamos lumbreras en medio de las tinieblas. Tú quieres, Señor, que seamos la sal de este mundo. Tú quieres, mi Dios amado, Padre bendito, que proclamemos las buenas nuevas de salvación. Señor, que podamos hacerlo con nuestro testimonio, empezando, Señor, a vivir, mi Dios amado, lo que tú nos estás compartiendo en este día. Que no solo seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque nos enseñas que a través de Nehemías vemos que él pasó mucho tiempo orando. Necesitamos ser esos siervos que sepamos orar así como Nehemías oraba. Que como Padre bendito, que en este día como Nehemías podamos conocer profundamente más de ti en el nombre de Jesús. Necesitamos ser esos siervos cuya visión, mi Dios amado, de lo que tú nos llamaste a hacer, sea gestada, Señor, en la oración. Madre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, la honra, la gloria y el honor es solo para ti, hoy y siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Bendiciones.